Galle, Mashkuna, este es Kilik, soy Jorge Liz y una vez más con ustedes para hablar sobre la progresía y algunas cuestiones de la Agenda 2030, ¿sí? Con eso seguimos de largo. Tratemos de poder estar entablando conversaciones porque se nos abre un abanico de cosas que están ocultos por ahí y hasta tenemos en casa y no sabemos que es muy progresista. Inicio no sin antes de agradecer a quienes siempre están comentando, compartiendo y por supuesto dándome su gusta y la suscripción de vida. Gracias a todos ustedes. Es muy grato. Y a quienes vienen simplemente a funarme por mi apariencia, pues ni modo, váyanse por allá. Vengo con este video, ¿sí? Que titula, entonces, ¿cuándo se da el declive de las lenguas indígenas? Vamos con esto. De las culturas y las lenguas prehispánicas durante el virreinato de la independencia? En realidad no influyeron mucho porque los españoles, mientras les daban algún tributo, mientras daban el diezmo, mientras acudían a la iglesia, mientras eran bautizados, ellos podían seguir manteniendo sus lenguas, ¿no? No había como una erradicación de la cultura porque era algo vigente. Inclusive los dominicos, que fue la primera orden evangelizadora, aprendieron el zapoteco. Tenemos personajes como Juan de Córdoba, que hizo un diccionario en lengua zapoteca y también tradujo la Biblia y otros relatos históricos en español, en latín y en zapoteco. Entonces no fue algo totalmente violento, sino que fue algo que se accede también por estos yugos mexicas. Fue durante los años de 1930, acabando el último movimiento armado llamado la Revolución Mexicana, cuando se quería hacer un Estado-nación y para ello era importante mantener una lengua nacional. En este caso se quería que fuera el español y por esa razón personajes como José Vasconcelos, que es oaxaqueño, con la creación de la SEP, que era la Secretaría de Educación Pública, se generan misiones culturales, que era llevar evitar la alfabetización, llevar la educación, misiones de higiene, y entre todo eso también se decía que las comunidades indígenas pues no aportaban a un desarrollo completo a nivel nacional. Entonces se prohibía a través de la SEP que se hablaran las lenguas, que todo fuera en español, inclusive había un tipo de castigo, y ese fue el periodo que hace que paulatinamente se dejaran de hablar. Wow, esto habla de la cultura mexicana, ¿sí? Aprendieron eso. ¿Cuándo ocurre el declive de las lenguas indígenas aquí en América? España, que controlaba todo Hispanoamérica, lo que es ahorita la actual Hispanoamérica, entre los países desde México hasta la Patagonia en Argentina, pues se supone que tenía una misma constitución, ¿sí? A través de la reina Isabel la Católica. Y en Ecuador pasa lo mismo. Pasa lo mismo, simplemente dentro de la independencia, nosotros, al menos, bueno, no digo nosotros porque yo no estuve en este tiempo, pero los indígenas, los ancestros, al igual que en México, no estaban con los independentistas. Por algo es que dentro de las pinturas no se ve a ningún indígena en las liberaciones, supuestas independencias que iban a liberar al país. No, no. Si tanto, obviamente, tuvieron su error los españoles natos, bueno, o los criollos, que sí tenían esa voluntad de tener en orden y tener esa cuestión de poder decir, a ver, de respetar a la corona española, pero habían otros que se rebelaron. Los indígenas simplemente pasaron de una mano a otra, ¿sí? Sin embargo, también hay que resaltar que por más que digan, los indigenistas son los que cuestionan bastante esto, vinieron a acabar, pero y todo el catecismo o la palabra de Dios o cualquier otra cosa, iniciativa que hicieron, que escribieron, trataron de escribir, imagínense, entender el quechua en ese entonces y escribir y que haya esos escritos hasta hoy y gracias a quién, a los españoles. Pero también esa contraparte de que ellos aprendieron nuestro idioma para acabar desde dentro, saben decir. ¿Ya?
creo que con ese afán de acabar nuestro idioma, nos dieron esa oportunidad de que desde hace algunos años haya escritos en quechua, que digamos es el origen de lo que, bueno, al menos aquí en Ecuador hablamos del quichua, ¿sí? El quechua ocupan todas las letras del alfabeto español, pero en quichua ocupamos solamente algunos. Y dentro de las vocales, si el español y el quechua hablan con las 5 vocales, nosotros hablamos con 3, nada más. Hablo del quichua. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? El declive. Cuando los españoles ya se van. Así como todo pasó, toda la ruina de nuestra Hispanoamérica vino con la independencia. Imagínense cuántos años bajo la corona española, y de eso, no sé, habrá datos que todavía no salen a la luz o tal vez que yo ignore, pero después ya en la edad, en el tiempo republicano del Ecuador, ya se sabe muchas cosas como pasaban. El famoso Huasipungo, ¿sí? Que me mandaron a leer. ¿En qué época ocurrió? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que ocurrieron con los hacendados criollos, ¿sí? Criollos, porque no vino una española, no creo que haya venido. Dentro del barco, según la historia, vinieron solo hombres, y solo hombres no pueden procrear. Ojo, es que vinieron y acabaron con las doncellas. Pues no sé, ¿sí? No lo sé. Ni tú ni yo hemos estado dentro de la historia. Nos pueden contar maravillas, incluso de la misma corona española. También nos pueden contar cosas negras y pestes de la misma corona española. Pero de una cosa hay que saber, de las traiciones. Los criollos traicionaron a la corona, supuestamente para ser libres. Y esa libertad nos trajo deuda externa a la corona británica, que en ese entonces o hasta ahora son simplemente bandos opuestos, ¿sí? Y el caso del Quichua, en declive, ¿cuándo ocurrió? Si se supone que con las marchas hace años se ganó que el Estado pueda ya decir, a ver, si reconocemos estas lenguas originarias y vamos a hacer algo, y de hecho se hacían muchas cosas, iniciando por el mismo hecho de que antes había el Huahuacamayo Huasi. Cuando yo era niño, había el jardín de infantes. Después, cuando yo ya estaba en la escuela, había el Huahuacamayo Huasi, ¿sí? Era simplemente el jardín de infantes dicho en quichua, ¿sí? Es la famosa reivindicación. Y se enseñaba muchas cosas bonitas del idioma, pero después ya viene la Agenda 2030, el indigenismo se va a aprovechar de todo, ¿sí? Últimamente que se está aprovechando de todo, del victimismo, pero el hecho es que se ganó derechos, se ganó muchas cosas buenas, pero no se pudo mantener, ¿sí? Si se ganó derechos, ¿y cuál era la obligación de los quichohablantes? Eso creo que no pusieron. La obligación de los quichohablantes era seguir hablando en casa al 100%. Debería haber sido eso, pero creo que no pusieron eso de parte. Solamente era por afuera, incluso los mismos líderes supuestos, ¿sí? Y eso pasa. Los supuestos líderes que ya lideran, vale la redundancia, y tienen lo suyo, su poder económico, político o reconocimiento, ellos no van a poner en las escuelas bilingües, ¿no? Para nada. Tal vez pongan en escuelas bilingües, pero en escuelas bilingües donde enseñen español e inglés, no español y quichua, porque eso no les interesa, ¿sí? Así es que ¿dónde está la responsabilidad? ¿Sí? Tantos derechos y las obligaciones de cada uno de nosotros como personas indígenas, como
como quichua hablantes, hablando de aquí de Ecuador, ¿dónde queda? Solamente culpar a los de afuera, culpar al gobierno, sí tendrán su culpa, estoy seguro, pero yo crecí con una familia que fue analfabeta y aún así ellos nunca dejaron de hablar quichua, mucho mejor, y eso es lo que ha reforzado. Pero la nueva generación supuestamente ya es más educada, más concienciada, y ya no dice Yangashimi, porque era una forma de decir, es una lengua que no sirve, decimos quichua, ¿sí? Tal como es, pero a la par son las mismas personas que ya no hablan el quichua dentro de su familia, simplemente están con el español, desde el agu agu. Y ojo, yo no estoy en contra del español, yo estoy a favor de que podamos ser bilingües. Todos podemos ser bilingües. Y estoy a puertas de iniciar a enseñar el quichua, tanto de manera gratuita y en convenio con un organismo público. Y espero que pueda aprender no solamente los quichua hablantes, sino ir más allá, ¿sí? Y es por eso que digo, ojalá vengan personas de acá, pero que vengan con ese afán de poder hablar un poco, de aprender. Extranjeros son los que quieren aprender mucho más. Un video anterior hablábamos de un brasileño que habla quichua, bueno, no digamos perfectamente, pero sí tal como hablamos mezclados los quichua hablantes. Sí hablamos mezclados. El quichua académico es tan puro que ni siquiera vamos a poder entender, porque siempre hemos hablado mezclados, palabras del español, y así. Y los gringos, tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿sí? Hablan, tratan de cantar, hacen del quichua algo maravilloso, pero los propios que estamos aquí, no. Y con eso no digo que hay que odiar el español tal y como indican y enseñan los indigenistas. Enseñan una cosa para que odien lo otro, ¿no? Podemos ser bilingües, trilingües o políglotas, como el Papa o como algunos europeos, ¿sí? Sin dejar de lado nuestro idioma, que es el quichua, para mí mi idioma materno. Y desde niño obviamente también he hablado el español, gracias a mi mamá, por la educación de mi mamá, los valores y todo viene de la casa, no afuera. Afuera algo nos pondrán, obviamente las ideologías también nos aplastan, pero si los valores dentro de la familia son fuertes, ya no creo que vamos a caer. Nada más, esto es Kilig, hasta aquí con ustedes, soy Jorge Luis, pareció